Amigos y amigas de Buenas Ideas Educativas, qué gusto reportarnos en este espacio en las redes. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante para los padres de familia, para los hermanos mayores, para los abuelitos, para toda la familia que está a cargo de adolescentes, de jóvenes que están en edad de la pubertad. ¿Qué es? El riesgo de las pandillas, el riesgo de la drogadicción, la importancia de la comunicación. Hoy tengo un invitado de lujo, más conocido como el mayor David Vargas, también de profesión policía, también de profesión psicólogo. Él nos va a orientar el día de hoy sobre este tema. Qué gusto tenerte con nosotros en el espacio de Buenas Ideas Educativas. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenos días. Es un placer llegar a tu audiencia por este medio y tratar un punto tan importante que es para el desarrollo humano de nuestra sociedad. Para nosotros es importante cuidar a nuestros pequeños de niños, pero cuando crecen hay otro temor, de pronto ya son más independientes, no podemos estar donde ellos están. ¿Cómo nosotros los padres de familia podemos notar que nuestros hijos están recayendo o están rodeados de jóvenes, digamos en pandillas? ¿Cómo identificamos? Algunos papás no se dan ni cuenta que están sus hijos consumiendo posiblemente drogas. Así es, hermano. Una de las características más relevantes de los adolescentes es precisamente que están entrando en la perfección, en el asumir, en el perfeccionar su personalidad, lo que va a marcar de ahí para adelante su comportamiento en la sociedad. En esta etapa es importante que el adulto, quien está al cuidado o representa la autoridad o la figura paterna en su ambiente familiar, tenga que hablar mucho con él. La comunicación es muy importante. Así como la comunicación, el relacionamiento de saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, qué es lo que le gusta, etc., es también importante que el adulto le dé buen ejemplo. Por eso en los colegios se prioriza en esta etapa el tema de la actividad deportiva, se genera actividades de competencia, etc., para tener ocupada la mente de este adolescente que, como su palabra lo dice, adolece de una definición en cuanto a su personalidad. El adulto que está a cargo de su cuidado o representa la figura paterna es la figura principal en estos momentos, porque él tiene que mostrarle la figura, el ejemplo, cómo tiene que hacer las cosas, y tiene que hablar con él para poder encaminarlo en el camino que significa el bienestar social, la realización personal y principalmente el ser un buen ciudadano. Se debe decir con claridad. Por eso tu trabajo es muy importante, hermano, porque este mensaje que llega a los padres de familia tendrían que tener la obligación de desarrollar talleres, actividades conjuntas, y a los jóvenes, a los adolescentes. Estoy hablando de, ahora estoy en primero de secundaria, segundo de secundaria, hasta cuarto de secundaria. Hay que inducirles a la actividad deportiva, las actividades sanas, al reconocer, a identificar amenazas a su propio desarrollo. Y estas amenazas han de ser aquellos jóvenes, aquellas señoritas que por no tener el referente de figura paterna, por no tener el referente de un buen ejemplo, por no tener conversaciones, comunicación con sus mayores, se encaminan a actividades como el consumo de bebidas, cigarro, libertad para poder salir hasta la hora que quieran a las fiestas, actividades sociales, y esto por supuesto daña en el ejemplo a los adolescentes que tienen buena idea de desarrollo. Muy bien, eso es como una situación preventiva. Yo conocí a alguien y me decía, Bernal, no me daba cuenta que mi hijo estaba en pandillas. No se dio cuenta de eso por falta de tiempo, trabajamos mucho en la urbe. Sí. ¿Cuáles serían, estimado mayor, las características que los hijos nos hacen notar que no vemos, que no nos damos cuenta? ¿Qué cambios aparecen en ellos que nos dicen, él está en pandillas? Por favor. Un adolescente cuando pasa a la etapa de juventud, está entrando a la juventud, otra de las características importantes de todos los seres humanos es la rebeldía. Una rebeldía que se presenta en ejemplos como que te vas a bañar, ya no se baña. Has recogido tu ropa, sí, no recoge. Y responde de manera malcriada, digamos, entre comillas, a su papá, a su mamá, o no responde con órdenes directas, vas a cuidar a tu hermanito, o vas a llevar a tu hermano, vas a recoger del colegio. Esas órdenes tan directas, tan simples, tan necesarias para el desarrollo de su familia, de su núcleo familiar, si no obedece el joven es porque está en una actividad que le están induciendo a la rebeldía negativa, o una rebeldía en que le dicen, ¿sabes qué? Perdón el término, manda la mierda a tus viejos, no sirven para nada, que no, son viejos, ya han vivido, que no saben lo que están haciendo, le inducen a rebelarse de manera drástica, cruel, rebelde, malcriada, digamos, ¿no?
contra el padre, contra la autoridad de la figura paterna. Entonces estos son indicios, son síntomas que el adulto debe estar atento, el padre debe estar atento a esta actividad del muchacho. Cuando el muchacho responde de manera disciplinada, de manera respetuosa al padre, podemos decir que están encaminados bien. Pero si no cumple órdenes directas del padre, de la madre, como yo te decía, como cuidar a sus hermanos menores, cumplir con las tareas de la casa, obligaciones dentro del hogar, es que ese muchacho se está encaminando mal. Para esto es importante, hermano, que los padres de familia, periodistas, gente del área social, como tú, querido hermano, que estás con ese trabajo, conduzcan, guíen mediante mensajes de estas redes sociales para que los jóvenes también identifiquen esos problemas y sepan alejarse de esto, pero siempre es importante, ¿verdad?, la comunicación y el buen ejemplo. Son dos armas importantísimas para que los adolescentes y los jóvenes se puedan apartar de las malas conductas. Ya, en una penúltima pregunta, ¿cómo notamos los padres de familia, cómo notan los padres que los hijos pueden estar consumiendo estupefacientes, marihuana u otros, ¿no? El aroma, los cambios de ropa, el olor? Por favor, tú que tienes experiencia en esto. En nuestra época, hermano, no sé si tú también habrás pasado lo mismo, pero yo cuando llegaba a mi casa después del colegio, lo primero que hacía mi papá era olerme, sentirme el tufo, ¿no? El tufo y otras cosas más. Me marcaban los horarios, no podía yo salir más allá del horario no podía llegar más allá del horario que me establecía mi padre. La rigidez en cuanto al horario, en cuanto al aseo personal, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a las actividades dentro del hogar, eran muy rígidos, de tal manera que yo no tenía tiempo para estar con mis amigos y estar en actividades que estén llenidas con un buen comportamiento. Los padres de familia que tienen un hijo que tiene una actividad que les hace sentir como, ¿qué está pasando a mi hijo? ¿Qué le ocurre a mi hijo? ¿Algo está mal? Son dos motivos por los cuales puede estar así. Está en una actitud de relacionamiento con personas, amigos, que no son los adecuados, y por eso es importante al padre preguntar, ¿conoces a los amigos de tu hijo, de tus hijos? Si los conoces, es importante que los reúna en su casa, que converse un fin de semana. Como tú dices, hermano Bernal, los padres de familia estamos ocupados en buscar sustento para el hogar. Y eso nos toma muchas veces toda la semana y todo el día. Pero un fin de semana al mes, juntar a los amigos con su hijo en el hogar, compartir con ellos una torta, un chocolate y decirle cómo le está yendo. Que a veces también existen problemas, hermano, que no es el grupo social íntimo de tu hijo el que va a tener problemas, sino otros grupos de pandillas que están allá y los amenazan. Entonces, cuando el padre tiene buena comunicación, le puede decir, hijo, papá, sabe que hay una pandilla, los pistolitas allá, que nos amenazan. El padre ya sabrá qué hacer, llamará a la policía, tomará contacto con los demás juntas de vecinos, etcétera, para reprimir esos malos grupos sociales. Pero es importante, repito, la comunicación que el padre pueda tomar con sus hijos. Para terminar, ¿cuál es el mensaje que le damos ya como profesional de psicología también a los padres de familia, a los jóvenes, precisamente, que nos están escuchando? Joven, para ti un mensaje, por favor. Gracias, Bernal. A los padres de familia y a los muchachos, a los dos de forma general. Hay un concepto que se maneja mucho en la vida social, en el relacionamiento de las personas mayores, que se llama empatía. La empatía en un sentido estricto del concepto, y para hacerlo más fácil, significa en los pies de él, en los pies de. Entonces, querido joven, si tú amas a tu padre, si tú amas a tu madre, ponte en los pies de tu padre. Tu papá está preocupado por ti, porque tengas buena formación, buena salud emocional, buena salud psicológica, buena salud médica, biológica, educacional. Y para eso se preocupa y se esfuerza y trabaja mucho para darte todo esto. Si no está tu padre, seguro está tu madre, que también cumple esa labor, ese rol también de padre. Y ella también se preocupa el doble para que tú tengas un buen pasar. Tú amas a tu padre, a tu madre, entonces ponte en los pies de ellos y haz lo que ellos quisieran esperar de ti. Y tú, papá, tu mamá, también debe ser empática con tu hijo. Tu hijo necesita espacios de libertad, no libertinaje, libertad, donde tu hijo pueda desarrollarse y perfeccionar su personalidad, pero supervisada. Si tú supervisas sus actividades, estoy seguro que vas a tener un hijo que esté completamente sano, mental y físicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por haber escuchado palabras realmente de que saben el tema. Muchísimas gracias, amigos y amigas de Buenas Ideas Educativas. Volveremos muy pronto con otros temas muy importantes para todos, para la familia, para los niños, para los adolescentes. Hasta la siguiente.